Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor mío, por poder estar en este momento, Señor, compartiendo tu palabra con mi hermano, con mis hermanos que se sumarán. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que todo lo que tú quieras hablar a nuestra vida, que todo lo que tú quieras, Señor mío, estar guiándonos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad y quite, Señor mío, toda duda, toda angustia, toda situación que nos pueda estar afligiendo en nuestra vida, Padre, porque nosotros reconocemos que necesitamos de ti y que dependemos de ti. En esta hora, Señor, nos dedicamos con todo nuestro ser, Padre, a recibir tu palabra, a que tu Espíritu Santo esté obrando en nosotros, ministrándonos, Señor, trayendo esperanza, trayendo nuevas fuerzas, quitando cargas, como tú lo haces, Señor. Venimos a ti, Jesús, nos rendimos a tus pies, nos rendimos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y te pedimos, Señor, que des a nuestra vida, que nos guíes, Señor mío, y que tu amor nos inunde y nos fortalezca para todo aquello que debamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a compartir la palabra en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo del 12 al 25. Me tengo que portar bien, tengo que hacer las cosas correctamente. Entonces yo le dije, un poco yo buscaba esa respuesta. No se trata de que hagas lo correcto, obviamente que tenemos que tener una vida, ¿no? Como Dios nos enseña en su palabra. Digo, pero mucha gente correcta, mucha gente con una vida con valores, con principios, ¿verdad? Morales, irá a una eternidad sin Cristo, porque no se trata de lo que hagas, o sea, por tus obras, si no tenés a Jesús, le decía yo. Entonces, tu vida es la que refleja si realmente está Cristo en ella, si seguimos haciendo y viviendo de igual manera. Entonces, le digo, porque cuando Jesús se presenta en nuestra vida, Él nos llama a un cambio, a vivir conforme a su doctrina, a seguirle. Entonces, por eso era este mensaje que el Señor me guiaba para compartir hoy. Porque mucha gente está engañada de que por ser correcto, por hacer las cosas bien, entonces va a poder tener una vida eterna de salvación. Y la palabra nos enseña que no es así, que es solamente con Jesús, y que con Él vamos a poder, entonces, guiados por su Espíritu Santo, a toda verdad, realmente alcanzar esa vida eterna. Y vemos que cuando Jesús comienza el ministerio, comienza como te leí acá, y de la misma manera lo comenzó Juan el Bautista, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, es un engaño el que la gente crea que por hacerlo bueno, aún yo escuchaba hace poco a alguien que decía, gente que no dijo ni una sola palabra, gente que no se embriagó, gente que no fumó, gente que tuvo una vida ordenada. La palabra nos enseña cómo comienza Jesús su ministerio, cómo comienza, dice acá, desde entonces, en Mateo 4:17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. O sea que la palabra, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Acá estaba diciendo, el reino de los cielos lo traía él mismo a la tierra, ¿sí? Y comienza diciendo, arrepentíos. Arrepentíos es una palabra que en el origen, del original del griego, es metanoia. Y metanoia habla de un cambio de mentalidad. O sea que estamos hablando de cambio. Y los cambios se tienen que manifestar hacia afuera, pero el cambio bien surge desde adentro hacia afuera. O sea,
Es mi mentalidad la que cambia. ¿Pero por qué? Porque conozco la palabra, porque conozco lo que Jesús nos enseña aquí. Entonces, habla de dejar atrás cosas, habla de cambio de mente y de cambio de dirección de vida. ¿Y por qué me decís esto, Viviana? Fíjate lo que dice acá la palabra, lo que leímos. Dice que cuando Jesús se acercó a estos, empezó a predicar, ¿no? Y andando Jesús junto al mar de Galilea, dice en el versículo 18 del capítulo 4 de Mateo, dice, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. O sea, los encontró en su lugar de rutina, en su trabajo, en lo que ellos hacían. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Él, Jesús, es el que nos hace, el que viene a nuestro encuentro, el que se acerca. Y acerca, dice, el reino de los cielos. Él nos habla. Cuando hablamos de reino, hablamos de algo que tiene gobierno, entendemos lo que es lo que reina, que tiene leyes. O sea que estaríamos entendiendo que hay una cantidad de cosas que si nosotros vamos a ser parte de ese reino, debemos conocer y debemos cumplir, porque dice, cambien la mentalidad, dejen de hacer lo que estaban haciendo. Mira lo que dice acá, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, ¿qué hicieron? Dejando al instante las redes, le siguieron. Eso habla Eso habla de una conversión, eso habla de un cambio, eso habla de decir, estos hacían esto, iban para este lado, vivían de esta manera y en el momento que Jesús se acerca a ellos y los invita a seguirle, ellos dejan todo al instante y le siguieron. ¿Entendés? ¿Entendés por qué en esta conversación que un poco yo la llevé para poderles predicar de la salvación? Porque veo que sus vidas, a pesar de que uno me dice que es católico y que cree en Dios, y la otra, mi compañera me dice de que ella sabe y entiende, pero su vida no refleja a Cristo. Entonces, no ha habido un arrepentimiento genuino, entendía yo, en sus vidas que manifieste a Cristo. Con palabra, el que se acerca es Jesús. Yo ahora vengo de estar en una reunión familiar preciosa y rodeada de gente preciosa. Y me aparté, me vine a donde me invitaron Álvaro y Carmen a hospedarme con ellos para predicar la palabra. Y en un momento estaba aquí orando y ¿sabes qué sentí? Te soy sincera, sentí tristeza. Digo, Padre, ¿fui yo la cobarde que no convoqué a todos y querían escuchar la palabra que tú me habías entregado? Porque quizás esa gente tenía que escuchar esta palabra. Perdón, pero me quebranta el espíritu. Porque Dios arma a todas esas almas y quizás algunos ya le conocen, pero quizás otros no. Y yo me aparté a un lugar para predicar y no les di a ellos el mensaje, no les di ni siquiera la oportunidad de que me dijeran, no, mira, yo entendí que por prudencia no estaba en un lugar donde yo pudiera hacer esta convocatoria, y, pero me sentí esa carga. Entonces entendía de que es necesario que nosotros, aquellos que ya hemos tenido ese cambio en nuestra vida, hemos recibido a Jesús, Él se acercó a tu vida, a la mía, y le seguimos y le manifestamos, ¿sí? Que nosotros sigamos, así como Él decía que su forma de predicar. Jesús dice que pasaba por allí y dice que y recorrió Jesús toda Galilea y se difundió su fama. Él predicaba el evangelio del reino, las buenas nuevas. El evangelio sabemos que son las buenas nuevas.
Y eso son buenas noticias. Y a veces nos llenamos de cosas y no soltamos lo que la gente realmente está necesitando, porque aunque no lo sepan, muchos están necesitando lo que vos y yo ya tenemos, la verdad de Jesucristo, que es el único que salva, que Él es el camino, que es la verdad y que es la vida, y que sin Cristo no hay salvación. Y este arrepentíos es que la gente pueda entender y ser consciente si realmente hablan de que creen en Dios y que le están y que tienen fe, si realmente es conocimiento de Jesús. Porque sabemos que sin Él a lo que es muerte eterna. Este mensaje hoy es arrepentidos. Esa es la palabra clave, la que hace la gran diferencia. Y sabemos, como hemos compartido, no es por mi fuerza, sino por su Espíritu Santo, el que al otro hace que al estar, por ser expuestos nosotros a su presencia, a su palabra, por exposición, nuestra vida tiene un cambio de rumbo. Es por exposición, pero si a su Espíritu Santo de Dios que hemos recibido a Cristo y le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, debemos exponerlo. O sea, cuando nosotros estamos con la gente, algo de nosotros debe ser, o sea, desde nosotros siendo Dios mismo, impartir la vida de las demás personas. Yo sé que esto es difícil y que no siempre vamos a poder tener esa libertad, pero sí entender que si yo estoy llena del Espíritu Santo de Dios, que si mi vida realmente tiene esa metanoia, ese cambio, meta, ¿verdad? Es una palabra compuesta, está hablando de un cambio de mentalidad, un cambio de dirección. El arrepentimiento es si yo estaba yendo para el norte, cambio totalmente para el sur, a lo opuesto. ¿Se entiende? Y esto también nos habla a nosotros, porque yo te estoy hablando de la gente que hoy no tiene una convicción, un conocimiento de la palabra, de lo que es una genuina conversión, ¿sí? Pero nosotros también, ¿cómo estamos manifestando nosotros realmente que somos cristianos? ¿Yo tengo que avisarle a la gente que soy cristiana o pueden ver en mí algo diferente, como hablábamos el otro día del amor? Como nos enseñaba el Señor acerca del amor, ese amor incondicional, ese amor que viene de Dios, que no es tuyo ni mío y que no habla de sentimiento, sino de una forma de vida. Entonces, su presencia en mi vida hace que haya un cambio de rumbo. Iba para un lado, ahora voy para el lado contrario, a lo opuesto. Ahora voy para otro lado. Es la señal más clara. Esa es la señal más clara de una genuina conversión, de una genuina transformación. De lo contrario, estaremos, ¿sabes qué? Profesando una religión. Y las religiones tienen reglas, pero no, Dios no nos pide una religión, sino una relación. ¿Y cómo? Y mira lo que dice en el 19, dice, llegó Jesús y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús nuevamente hoy nos dice a nosotros, venid en pos de mí, seguime. Deja, entendía al esto que Dios está diciéndonos, mira, Viviana, quizás hay cosas en las cuales todavía
no las has dejado. Quizás hábitos. Quizás hoy el Señor te está hablando a ti, como me está hablando a mí, de que hay cosas que ya no deben permanecer en nosotros. Y eso que está hablando de que si yo quiero predicar muchas veces la verdad, dice que la verdad, la conoceremos la verdad, dice la palabra de Dios, y la verdad nos hará libres. Entonces, así como quizás nuestra vida hacia los demás, también nuestra propia vida hoy que esté necesitando de algún arrepentimiento de cosas, una característica nuestra que aún no hayamos cambiado. Estar teniendo el entendimiento de que hay cosas que, que me ponen triste, me provocan dolor porque aún sé que el Señor no le agrada, aún todo, al instante dejando todo. Y dice, su padre era pescador con ellos. Ellos estaban en lo que es aceptar las reglas del reino. Está bajo un gobierno. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Representamos a aquellos que somos sus hijos. Representamos al reino de los cielos aquí en la tierra. Entre esto, hoy Dios a nosotros, a ti, a mí, a través de la palabra, de ese mal hábito que aún tenés, de ese carácter que muchas veces aflora. ¿Sabes que entendía también que cuanto más vamos al Señor, empezamos a ser más conscientes de la realidad, de la verdadera condición de nuestro corazón? Si nosotros volvió, estamos ahí, bueno, no sé qué es lo que pasa, pero se corta un poco la conexión. ¿Se entiende entonces lo que hoy el Señor nos viene a hablar? ¿Se entiende? Es el Señor mismo, así como Jesús se acercó a estos, también se acerca a nosotros. Que, que en nuestro corazón, como el Señor ha puesto esta carga hoy, ¿no? Por eso el quebranto, de que todos aquellos que han de ser salvos se acerquen a los pies de Cristo. Pero vos y yo somos instrumentos. Sinceramente siento hoy mucha carga y oro por cada una de las personas con las que estuve y no les hablé del Señor, por respeto, por que no era el contexto, pero por algo el Señor permite este quebranto. Jesús nos muestra, nos enseña cuál fue su andar aquí en la tierra. Él estaba dedicado al propósito. Jesús habla, acá vimos que empieza su ministerio. Jesús ya tenía 30 años. O sea, tuvo toda una preparación y él comienza su ministerio luego de toda esa preparación, porque era el propósito para el cual él había venido. Amén. Nos habló el Señor, ¿verdad? A mí me habló, a mí me habló. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sabes qué? Mucha gente linda, mucha gente hermosa necesita
conocer esta verdad. El día que yo en la oficina saqué el tema en un momento muy acotado, porque no tengo esa libertad para decirles, pero ¿y tú sabes cuál va a ser tu vida eterna? ¿Estás preparado? Que esa sea nuestra inquietud. Y empecemos a orar por aquellas personas que el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón, para llevarlos primeramente nosotros, a ese arrepentimiento, a ese cambio. Si hay cosas que perseveramos y persistimos, porque sabemos que el Señor empieza a tratar en nuestra vida, y Él de a poco empieza a despojar, a que nosotros nos despojemos. Sí, pero si hay algo que viene con convicción, si hay algo que te está haciendo carga, vamos a entregárselo al Señor. Vamos a pedirle perdón, a decirle al Señor que nos arrepentimos, que no queremos continuar de esa manera, que nos ayude si no podemos, pero reconocerlo y entender, ¿sí? Que es necesario que nosotros caminemos de esta manera, representando a Jesús genuinamente, ¿sí? Y todo aquello que aún en nuestra vida tenga que ser tratado, ir a Él y pedirle que nos guíe para que podamos ser libres de toda condición que sea de obstáculo y poder llevar las buenas nuevas, vivir el gozo de la salvación. ¿Sabes? A veces andamos entristecidos. Yo la número uno. No puedo levantar la mano derecha ni los dos pies, pero levantaría todo. ¿Y sabes qué? Pierdo el objetivo de que se me ha dado la salvación eterna y que mi propósito número uno en la vida es llevar a todos aquellos que han de alcanzar a los pies de Cristo, que lleguen a los pies de Cristo, que mi vida sea ese instrumento en las manos del Señor. Amén, porque en un momento nosotros vamos a estar delante de Él, ¿eh? Y nos va a preguntar, ¿qué hiciste con el talento que te di, Vivi? ¿Qué hiciste con los 2 talentos que te di? ¿Qué hiciste con los 5 talentos que te di? Perdón si el mensaje hoy es duro, pero es para que si estábamos con la cabeza agacha o medio desanimados, nos fortalezcamos y nos inspiremos en Jesús, que se acercó a tu vida y a la mía y nos dijo, vení en pos de mí, porque te voy a hacer pescador, pescadora de hombres. Amén. Dios los bendiga. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios de que Él continúa guiando nuestra vida a través de su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Antes que nada, Señor, intercedo por todos aquellos, Señor, que por alguna razón no estemos, Señor mío, enfocados en lo que tú quieres que nosotros llevemos adelante. Gracias, Señor, porque tú nos vuelves a hablar. Gracias, Señor, porque tú nos instruyes. Gracias, Señor, porque tú traes luz, como decía allí en Isaías. La luz le resplandeció. La luz, tú eres la luz. Y tú nos llamas a nosotros también, que somos la luz del mundo. Si nosotros debemos exponer, dice la palabra que el que enciende un candelabro no lo esconde, ¿verdad? No lo pone debajo de algo, sino que lo pone en lo alto. Y yo sentía eso y entendía eso cuando vine a un lugar a encerrarme en vez de convocar. El que quería lo escuchaba y el que no, no. Pero quizás era el momento para llevar este mensaje de salvación. Así empezó Jesús el ministerio. Al igual que Juan el Bautista, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Acordate, tiene que manifestarse ese cambio en nuestra vida para la gloria de Dios, que es las buenas nuevas de salvación con Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde y gracias, gracias por estar allí siempre. Amén. Bendiciones.